Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Acampiso Show Podcast. Antes de comenzar, quería explicar un poco el por qué se llama Acampiso Show Podcast. Y la razón es porque en guaraní, la persona que tiene muchos rulos es llamada Acampiso Show. Es un término que encontré por accidente cuando estaba buscando otra palabra con mi papá en el diccionario y nos causó tanta gracia, pero nos gustó tanto la palabra que quedó. Y como su servidora acá tiene muchos rulos, me pareció acorde que este sea el nombre del podcast. Entonces es eso. Yo soy Ceci, tengo 19 años y probablemente voy a ir compartiendo más con ustedes a medida que vayamos avanzando más en los episodios de este podcast. Muy bien, entonces quería también contarles en este primer episodio por qué siempre quise hacer un podcast. Y la razón de eso es que a mí personalmente me encantan las conversaciones, me encanta hablar, me encanta escuchar distintos puntos de vista y distintas percepciones, aprender cosas nuevas de la gente porque creo que siempre se puede aprender algo más, que todos los días estamos para adquirir nuevos aprendizajes. Y la verdad es que lo dudé un tiempo porque pensaba que de repente me podía salir mal, que de repente no tenía las habilidades para poder hacer un podcast, que a la gente no le iba a interesar mucho lo que tenía para decir, pero traté de sacarme ese pensamiento que tengo y es por eso que lo estoy haciendo. Y la razón también por la que tardé tanto y por la que tuve todos esos pensamientos antes de hacer este podcast es el tema que quiero tocar en este primer episodio, que es la procrastinación y también es el perfeccionismo y cómo estos dos van normalmente de la mano. Ok, entonces el perfeccionismo y la procrastinación van de la mano. ¿Por qué? Porque una persona que es perfeccionista tiende a querer realizar algo de manera perfecta en el primer intento, pero no va a estar animándose a hacer esta cosa si es que no se presentan las condiciones perfectas o lo que esa persona considera perfecto para poder realizar esa actividad. Entonces tiende a postergar mucho porque dice no, el momento no es ideal aún, o no, me falta tal cosa, esta condición no es adecuada todavía, tengo que trabajar en esto, y al final siempre hay algún tipo de obstáculo que nos impide hacer eso que queremos. Me pasó no solamente con este podcast, sino con otro tipo de proyecto personal, y la verdad es que mi amiga Ara, que por cierto tiene un canal de YouTube si es que quieren ir a ver sus videos, fue ella la que me impulsó y me dijo, dale Ceci, el podcast es algo que vos querés hacer hace tiempo, sentate ahora y graba. Me hizo grabar un poco frente a ella, ¿verdad? Que fue una nueva experiencia para mí, pero que me hizo sentir cómoda, fui probando hasta ir puliendo algunas cosas. Y acá estoy, grabando oficialmente el primer episodio de este podcast del Acampiso Show Podcast. Entonces, yo soy una persona procrastinadora y perfeccionista, sin embargo, no en la misma manera que antes. Realmente esto yo lo vengo trabajando en terapia, es algo que puede trabajarse porque los efectos que tiene la procrastinación y el perfeccionismo en las personas y en su vida personal es más grande de lo que creemos. Solamente que no tendemos a prestar la atención, a no darnos cuenta. Y en algunos casos llega a volverse extremo, en donde una persona, por ponerse un objetivo y querer hacer de esto algo perfecto, se priva de otros momentos esenciales de la vida y de, por supuesto, lo que es el privilegio, vamos a decir, de cometer errores para poder aprender y madurar como persona. Para hablar un poco de eso, quiero tocar una experiencia personal mía, y es que cuando yo estaba en el colegio, estaba en un bachiller de ciencias sociales. Pero de igual manera yo daba materias como física
química, matemáticas. Me iba bastante bien en las materias, pero antes de rendir siempre me sentía un poco nerviosa. Entonces, la primera vez que rendí física, estando muy confiada, no supe cómo resolver un ejercicio que valía más puntos que el resto de los ejercicios planteados en el examen, por lo cual saqué un puntaje menor al total. Pasé igual el examen, era un muy buen puntaje, pero eso a mí me hizo sentir muy mal. Y a la profesora le sorprendió porque como estaba muy acostumbrada yo a hacer puntaje sobre puntaje, también era una costumbre para los profesores y me preguntó qué me pasó. Me dijo, y esto en parte también creo que me predispuso mentalmente, ¿vos no sabes rendir? Y fue algo que a mí me golpeó, me choqueó, porque yo sabía que sabía rendir. Sin embargo, por este objetivo de querer tener una excelencia académica constante, sentir que yo no hice el puntaje sobre puntaje me afectó muchísimo. Y en siguientes pruebas, por estar nerviosa, pensando también en lo que la profesora me había dicho, de que probablemente yo no sabía rendir y por eso me ponía nerviosa, seguía pasando las pruebas, pero seguía sin hacer el puntaje total. Y para cada prueba estudiaba cada vez más horas, más tiempo. Yo dejaba de lado algunos hobbies o algunas actividades para relajarme de manera en la que yo pueda asegurar este buen puntaje en la prueba. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Yo no tuve el puntaje total en una prueba. Entonces me sentí tan mal y la profe me había dicho, claro, era normal, tenías que perder algún punto o si no, no ibas a ser vos. Y estando yo completamente desacostumbrada a ese tipo de comentarios, escuchando también eso por primera vez, que el tema de los comentarios que hacen los profes a los alumnos creo que es algo que podemos tocar en otro capítulo completamente separado, pero recuerdo muy bien que me encerré en el baño del colegio, le pedí permiso y lloré por lo que quedó de la hora del examen, ya que yo había terminado un poco antes hasta que fue la hora del receso. Y lloré tanto, muchísimo, por más de que yo había pasado el examen. No era que yo no había pasado y que por eso me había aplazado o que tenía un mal proceso, para nada, era todo lo contrario. Sin embargo, el perfeccionismo estaba teniendo este efecto en mi vida que incluso pequeños errores parecían algo de una gran magnitud para mí. Y eso es algo que normalmente pasa en lo académico, principalmente si siempre fuiste una persona que tuvo buenas notas, a la que probablemente sus padres tenían dos actitudes. Te felicito, genial, espectacular, seguí así. Y de repente hay algunos padres que llegan al punto de presumir la libreta de su descendencia diciendo, mira las notas de mi hija, mira las notas de mi hijo, qué inteligente que es. O los padres que te dicen que es tu obligación y que tenés que seguir así. Por una parte hay lo que es una presión negativa en el sentido de que tenés que seguir así y probablemente si no seguís así va a haber algún tipo de consecuencia, y la presión positiva de que recibís algún tipo de gratificación cuando tus padres expresan orgullo hacia vos, alegría. Entonces de repente interiorizas que si dejas esta excelencia no vas a recibir esa gratificación, por ende te seguís esforzando. Y no necesariamente tiene que ser de los padres, puede ser también de el cuerpo docente de la institución en la que estudias o de la gente que está en tu curso, que está en tu grado, que está en tu semestre, porque puede darse dentro de la facultad también. Entonces ya tendés a postergarte a vos misma como persona
porque te parece más importante estar alcanzando este objetivo una y otra vez y superarte cada vez más. No siempre el perfeccionismo se da así y no siempre se da, por ejemplo, con respecto al académico, sino con hobbies. Una persona comienza un hobby, ya sea pintar, bailar, cantar, hacer esculturas, trabajar con cerámica, hacer manualidades, hacer artesanías. Y si esto no le sale bien en el primer intento, abandona el hobby o la actividad por completo. O incluso este perfeccionismo tiende a atajarnos de probar actividades nuevas. Acá es donde yo puedo hablar de una experiencia personal nuevamente. A mí siempre me encantó bailar, hasta que tuve un episodio desagradable cuando era niña con respecto al tema del baile, por lo cual me cohibí mucho al bailar. Y yo ya no bailaba en ningún lado, ya no bailaba con mis amigas, ya no bailaba en los cumpleaños, ya no bailaba en las fiestas familiares, ni siquiera podía bailar yo sola porque me sentía muy avergonzada. Yo tenía de repente la posibilidad de tomar una clase de baile o de ver algún tutorial en YouTube, pero tener mentalizado te tiene que salir bien, te tiene que salir espectacular, te tiene que salir perfecto, fue lo que me atajó muchas veces, porque tendemos a comparar nuestro proceso con el de otras personas también. Entonces, viendo que hay gente que baila espectacular y que es un placer ver cómo gente disfruta de esa manifestación artística, ¿verdad? De esa actividad artística por diversión o también porque les gusta hacer performances, tiende o tuvo en mí un efecto un poco más negativo, porque quiero ser así y a la primera no me va a salir. Y era ese perfeccionismo de que tiene que salir a la primera. Entonces, yo personalmente fui a terapia por otras razones, como el bienestar mental general. Y al hablar de el colegio en su momento, después de la facultad, al hablar de ciertas actividades que yo realizaba, las dos profesionales con las que yo consulté dijeron: noto que sos una persona perfeccionista. Y cuando me dijeron esto, yo dije: ¿en serio? Sí, me parece que sí, de verdad. Entonces, de repente, tuve que encontrarme con situaciones que eran muy displacenteras para mí y no eran para nada agradables, en donde yo no podía alcanzar ese máximo objetivo, ese máximo potencial que yo creía ideal, y me frustraba un montón, porque creo también que el perfeccionismo es no saber lidiar con la frustración al cometer errores. Y hablándolo en terapia, tratándolo de distintas maneras, fui abrazando mi condición humana, que falla, que se equivoca y que necesita fallar y equivocarse para aprender. Conocí a otras personas también con tendencias perfeccionistas o con actitudes perfeccionistas, que arruinaba de alguna manera el desarrollo de esta persona, porque les privaba de actividades que realmente disfrutaban. Gente que no podía sentarse a ver una película, a leer un libro que le interesaba, a salir a bailar, porque necesitaba estar trabajando constantemente hacia esta meta, y le dedicaba horas y horas y horas de su día a día y de su vida. Hasta el punto en que esas mismas personas se hicieron una autointervención o recibieron intervención de otras personas para tratar de abandonar estas actitudes y estas actividades tan excesivas que no les permitían realmente disfrutar de su tiempo libre y disfrutar de las actividades que estás realizando. Porque el perfeccionismo también es eso: estás tan enfocada en tratar de que te salga perfecto que no disfrutas del proceso, sino que querés disfrutar del resultado final nada más. Y creo que es muy importante
que como personas podamos identificar si es que tenemos algún tipo de tendencia perfeccionista, de actitud perfeccionista en nuestra vida y en qué área. Y tratar de entender por qué es lo que me hace sentir así o por qué yo busco tanto esta perfección. Entonces, lo hablamos, lo conversamos, lo lloramos, lo sentimos y aprendemos poco a poco a dejar ir. Yo me di cuenta en el momento en que dejé ir mucha parte de mi perfeccionismo con respecto al baile y con respecto a lo académico, que yo me sentía mucho más tranquila, me sentía en paz y me sentía bien conmigo misma porque yo sabía que a pesar de que no era perfecto, era mi mejor esfuerzo. Y era algo a lo que yo le dediqué energía, tiempo, amor, pasión. Y ese es el mejor resultado que yo obtuve. Entonces, si ese era mi mejor resultado, yo estaba contenta con eso. Y si de repente no era el mejor, pero era lo que me salió ese día porque estaba cansada, porque no tenía energía, porque hubo algún tipo de factor que pudo afectar el proceso, pero por lo menos hice algo, por lo menos avancé un poquitito más hacia la meta inicial que yo me había propuesto, comencé a sentirme muchísimo mejor. Porque esto es lo que pasa con el perfeccionismo, o me sale perfecto o no lo hago. Pero el hacer, aunque sea un poquitito y que no salga perfecto, es mucho más satisfactorio a la larga porque te da más oportunidades para seguir creciendo, para aprender de esos errores que estás cometiendo y para tener una perspectiva nueva sobre las cosas que podés cambiar, las cosas que podés corregir. Entonces, creo que es importante, de repente, si es que se tiene la oportunidad de hablarlo con un profesional, con una profesional, porque también el tema de la salud mental y el privilegio que es realmente atender esa salud es algo que podemos tocar en otro episodio completamente aparte. Pero si tenemos la oportunidad de hablarlo con alguien y de trabajarlo, de dejar ir poco a poco y de reconocer también ese perfeccionismo, de reconocer nuestra condición humana que falla y que aprende así, podemos, creo yo, alcanzar un montón de metas más y alcanzar una paz y una felicidad que no tienen comparación y que definitivamente no iba a ser la misma paz ni la misma felicidad que te iba a dar hacer algo de manera perfecta. Eso es lo que estoy haciendo yo con este podcast ahora. Esto es lo que espero seguir haciendo y mejorando en el proceso. Y es la primera vez que me estoy animando, por más de que de repente tenga que seguir puliendo habilidades, ya sea de edición o de oratoria o de planificación o lo que sea. Pero estoy intentando. Y creo que eso es lo importante. Y espero realmente que escucharlo de alguien más pueda ser reconfortante de algún modo para esa persona perfeccionista que pueda estar escuchando, ya sea en un nivel mayor o en un nivel menor, para saber que la persona perfeccionista no está sola, pero que tampoco tiene que seguir exigiéndose, torturándose y viviendo así, que puede ser feliz y que puede deshacerse de eso para comenzar a realmente vivir un poquitito más de manera auténtica y de manera relajada, sabiendo que la vida es solo una y que podemos vivir un montón de cosas que no van a ser perfectas según el ideal que tengamos, pero que se van a sentir perfectas. Y eso es muy importante. Realmente voy a seguir trabajando en esto. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio del podcast y que por supuesto sigan teniendo un buen día o una buena noche, que tengan un buen descanso y que espero les haya animado a tratar algo nuevo o a dejar de hacer algo que les hacía mal emocionalmente o mentalmente o los dos. Y es eso.
Espero que hayas disfrutado y espero que nos escuchemos próximamente en otro episodio. Adiós.